Estamos haciendo factor clave en este hermoso viernes y queremos hablar también de otras de las cuestiones macroeconómicas, pero que nos afectan a todos y todas, el tipo de cambio. Pero para contarnos sobre esto, ya se encuentra con nosotros nuestro amigo de la casa, Alfredo Pereira, del equipo de EBF Economía. ¿Cómo estás, Alfredo? Muy bien, Gladys, saludo a la audiencia y una alegría siempre estar acá cada semana trayendo novedades del ámbito económico. Bueno, contanos, ¿de qué se trata la presentación de hoy? Bueno, hoy queremos traer un poco a la audiencia, tratar de mostrar, digamos, cómo funciona esta dinámica del mercado de divisas. Y bueno, hemos visto que en estas últimas semanas el tipo de cambio subió y siempre cuando sube el dólar, cuando el tipo de cambio, estamos hablando básicamente del dólar, la gente ya le empieza a picar porque sí, como, sube el dólar y nos ponemos en la alerta. Nos ponemos en alerta y qué está pasando y por qué. Y bueno, quizás traer algunos elementos para que también la gente pueda entender. Y quizás ahí empezar, bueno, cuando hablamos del tipo de cambio, básicamente el precio que tiene una moneda en relación a la otra. ¿Con cuántos guaraníes compramos un dólar? O al revés, ¿verdad? ¿Con cuántos dólares se compraría un guaraní en el caso de que alguien viniera afuera? Y es un mercado, tiene oferta y tiene demanda, hablando específicamente acá del dólar. Y cuando hablamos de oferta, Gladys, que no sé qué te imaginas, pero para ¿cuántos dólares están disponibles en el mercado? Eso me imagino. ¿Y cómo funciona esa oferta? Básicamente, por ejemplo, un exportador vende su producto afuera y cobra en dólares y ese dólar probablemente lo tenga que liquidar a través del sistema financiero acá. ¿Por qué? Porque tiene que hacer pagos en guaraníes, etcétera. Puede ser también una familia o alguien que esté trabajando fuera y envía remesas, o una empresa extranjera que quiere invertir y abre una filial acá, entonces trae inversión y trae dólares. O como también a veces, que pasa mucho, es cuando el Estado se endeuda. El Estado, cuando se endeuda en el exterior, el Banco Central es su agente financiero, entonces entran los dólares a través de la deuda que hizo en la cuenta que tiene Hacienda en el Banco Central, pero Hacienda necesita hacer los pagos y la realización de sus gastos en guaraníes. Por lo tanto, el Banco Central en ese sentido le vende, digamos, guaraníes y se queda con esos dólares ahí. Entonces, esa es la manera como entra. Y la demanda... del otro lado, la gente que necesita, que requiere, que va a utilizar. Como los importadores, que al revés, cuando importan un producto necesitan esos dólares para pagar. El paraguayo que va de viajes, que demanda esos dólares porque va a ir. Las multinacionales, cuando quieren enviar sus utilidades, por lo general cambian los guaraníes a dólares y envían al exterior. O cuando el Estado también necesita pagar intereses o amortizar la deuda, vuelve a comprar dólares. Y entonces en ese mercado hay regímenes también, eso es bueno decir. Depende mucho de la autoridad monetaria. Hay países que tienen, por ejemplo, un tipo de cambio fijo. Hay otros países que tienen un régimen más libre, flexible, donde las fuerzas del mercado son las que operan y prácticamente depende de la oferta y la demanda para que, digamos, llegue al equilibrio del precio. Bueno, vamos a avanzar entonces en esta presentación. Nosotros tenemos un régimen flexible y que en la jerga se suele decir flotación sucia. Básicamente, para que la audiencia entienda, flotación sucia es, si bien el régimen es flexible, o sea, operan las fuerzas del mercado, hay una cierta intervención del Banco Central. Cuando los picos son muy elevados, porque esos picos muy elevados... Tanto por el lado de la oferta o por el lado de la demanda. Exactamente. Siempre tratando de equilibrar. Para que no golpee y de esa manera termine causando perjuicio y daños, digamos, al tejido económico del país. Bueno, acá tenemos un gráfico que muestra la evolución del dólar desde enero de 2019, más o menos estable, con caídas en la época de la pandemia y luego una recuperación interesante desde finales de 2021. Y ahora estamos en el pico máximo después de la... Desde el 2002 que no llega a estos niveles. 2002. Sí. Y este es el índice que una vez hablamos, ¿te acuerdas? De XY, que compara el dólar americano con una cesta de las monedas con una canasta de monedas más importantes, y a través de esa ponderación se construye este índice
Y acá estamos viendo como le llaman ahora, la fuerza, digamos, del dólar. Y el dólar es prácticamente la moneda del planeta, porque es la moneda que más se utiliza para el comercio internacional, es la moneda con la que más, la más utilizada para las reservas internacionales, es decir, los países tienen dólares para poder en cierta manera contrarrestar sus pasivos, que serían los billetes emitidos, y defender sus monedas. Entonces, bueno, el dólar es no utilizado. Cambia el dólar, cambian las políticas de la FED, el Banco Central de los Estados Unidos, y tiene una implicancia directa e indirecta en todo el mundo. Y hoy vemos que hay un dólar muy fuerte, y eso está impactando a las monedas de todo el globo, de todo el planeta, y por ende también nos está afectando, digamos, a nosotros. Y eso podemos ver más adelante en la siguiente lámina. Eso porque la audiencia sabe, la inflación en Estados Unidos es alta y la Fed está teniendo políticas monetarias contractivas, o sea, eleva la tasa de interés. Y este es otro tipo de cambio. Vemos que en gran medida se ha mantenido, pero la tendencia es, digamos, a que el dólar se ha vuelto, digamos, cada vez más fuerte. Pero fíjate qué interesante esto, que más o menos, a ver un poco, en la pandemia hubo la caída, pero mira que hubo una recuperación importante acá y luego volvió a caer. ¿Por qué se tuvo este comportamiento y luego ahora estamos teniendo otra vez esta recuperación? Básicamente acá, muy interesante, y vamos a ver después, estos fueron momentos donde en gran medida entraron muchas divisas gracias al complejo de la soja. Son los meses de enero, febrero y marzo. Pero además de eso, el Banco Central empezó a vender muchos dólares y a inyectar dólares en el sistema financiero. Recordemos que cuando fue la pandemia, Gladys, el Estado tuvo una deuda de casi 2.000 millones de dólares en ese año. La deuda saltó muchísimo. Claro. Y lo que hace justamente el Banco Central es, cuando tiene esos dólares por parte del Ministerio de Hacienda, automáticamente le da guaraníes a Hacienda para que gaste. Esos guaraníes automáticamente generan, digamos, emisión monetaria y te presionan a una inflación. Entonces, cuando el Banco Central vende sus dólares, no los vende de una para no causar picos en el tipo de cambio, sino que los va tirando por goteos. Y justamente acá fue donde dejó de vender, porque se estaba apreciando muchísimo cuando el real, el peso se estaban devaluando, depreciando, y estábamos perdiendo competitividad de manera muy importante, sobre todo en los comercios fronterizos y lo que era, digamos así, para todo el comercio, ¿verdad? Y ahora vemos que el pico también se eleva. ¿Y por qué es importante, Gladys, esto? Porque nosotros vimos que tenemos un problema de inflación. El Banco Central, digamos, ha aumentado su tasa de política monetaria, eso desacelera la economía, encarece el crédito, genera muchísimos desincentivos. Bueno, hemos tenido ya una primera deflación, podemos decir, ha bajado, digamos, a 9, estábamos de 11, estamos bajando ahora a 9. Sí, la deflación del mes anterior fue 0,1, ¿verdad? Bueno, pero deflación al fin. Ahora, lo que pasa es que al tener un dólar fuerte y probablemente con esas políticas de la FED por largo tiempo, el Banco Central también tiene que incorporar, digamos, ese elemento y probablemente independientemente ya de la inflación, va a tener que tener tasas, digamos, altas para poder defender la moneda y de esa manera, digamos, no haya una fuga de capitales, porque de nuevo, detrás del dólar está la economía de los Estados Unidos, la más grande, y si encima, que es el dinero más seguro que se suele usar como refugio, si encima también ahora rinde intereses buenos, bueno, todo el mundo emigra, digamos, hacia el dólar, y claro, eso, por supuesto, que impacta en la moneda local. El siguiente gráfico. Este es el volumen diario del mercado cambiario, entonces vemos que prácticamente oscila entre 120, 100, 110 millones de dólares, y el Banco Central a veces interviene con 5, a veces con 12, vendiendo, que es un poco lo que vamos a ver, pero esto para que la gente tenga idea de lo que se mueve diariamente, ¿verdad? Manuel Ferreira, no sé si te acordás, cuenta siempre que cuando entraba el año 2000, si un día se operaba $1 millón, eso era como la diferencia entre el cielo y la tierra, o sea, eso era un volumen enorme. En el año 2000. En el año 2000, sin embargo, hoy vemos que prácticamente
los volúmenes que se manejan son bastante altos comparado a 20 años atrás. En la siguiente lámina, esto es muy interesante que hizo uno de los economistas de la consultora, prácticamente agarró el promedio, digamos, por mes de los últimos 20 años y lo fue analizando de manera mensual. Entonces, para ver un poco la estacionalidad del tipo de cambio. ¿Y qué es lo que vemos en este gráfico? Podemos ver básicamente que en los primeros meses, digamos, del año, en cierta manera hay una tendencia leve a la apreciación del guaraní, cuando en la segunda parte del año podemos ver que hay una tendencia más a la depreciación del guaraní. O sea, acá el guaraní se vuelve más fuerte en relación al dólar, acá el guaraní se debilita en relación al dólar. ¿Por los ingresos? Exactamente, acá es donde empiezan a entrar los ingresos de la soja, que recordemos, un año bueno puede entrar 4.500 millones de dólares, 40% alrededor de ahí de lo que son las exportaciones, súper importante para nosotros. Y al revés, acá es donde prácticamente sí hay distintas exportaciones que siguen el flujo, pero que no han tenido o que no tienen el mismo impacto, digamos, de la soja. Y también acá, como vimos ahora también, no solamente es la FED, sino por lo general en septiembre y octubre las empresas importadoras empiezan a demandar dólares para proveerse de stock para las ventas también de fin de año. Muy interesante. Vamos a avanzar en nuestra presentación entonces, Alfredo, después de ver cómo a lo largo del tiempo se tiene un mismo comportamiento. ¿La balanza de los bienes qué es? Es la balanza entre el saldo, digamos, entre los bienes que se exportan y los bienes que se importan. Ok. Y acá no estamos considerando las reexportaciones, que es un cálculo que hace el Banco Central de aquellos productos que entran bajo el régimen de turismo, pero vemos que actualmente está en 586 millones de dólares, un saldo deficitario, y eso en gran medida se debe a lo que ha sido la campaña de la soja en este año. Entonces, estos números te ponen una cierta presión para que el tipo de cambio suba. El siguiente gráfico. Este es un gráfico que vamos a saltar, pero para que la gente vea como consultor nosotros... Para que la gente vea cómo a los economistas les encanta confundirnos con sus gráficos, con sus curvas. Esto para que la gente y acá vea... murió o no el paciente. Sí, está. Esto para que la gente vea nomás, y lo que yo le explicaba, por qué el Banco Central de repente interviene en el sistema financiero, y para ver que nosotros estamos monitoreando día a día. Cuando compra dólares, básicamente, como hablábamos, porque es el agente financiero, digamos, del Ministerio de Hacienda, por eso compra al sector público, y cuando lo vende y lo pone de nuevo a disposición del sistema financiero. Bueno, saltamos esto, no lo hacemos... Ya lo hemos explicado. Así sí, que vamos... y no le hacemos caso para no confundirnos, porque estábamos entendiendo muy bien todo lo anterior. Sí. Bueno, y finalmente la evolución de las reservas internacionales de nuestro país. Estos son los dólares, aquí no está considerado... las otras monedas, que también el Banco Central tiene muy pocas como reserva, como también el oro. Pero esto para ver qué ha pasado, bueno, en gran medida esas intervenciones que ha tenido el Banco Central, podemos ver que también se debe en gran medida a que fue vendiendo dólares y fue utilizando este año sus reservas. Y de nuevo, al poner el Banco Central, al vender dólares, al inyectar dólares en el sistema financiero, está aumentando la oferta. Y eso hace, digamos, que el dólar, digamos, no se dispare de esta manera. Pero podemos ver que son prácticamente desde septiembre del 2021 a lo que va ahora, son casi 800 millones de dólares menos de las reservas del Banco Central. Pero si tenemos que hablar, esto es muchísimo dinero. O sea, el Banco Central, nuestro Banco Central, prácticamente cuenta con muy buenas reservas si lo comparamos con el Producto Interno Bruto, si lo comparamos con los saldos también que se mueven diariamente en el mercado de divisas. Así como para entrar a tratar de equilibrar si es Sí. que llegan los extremos en el mercado de divisas. Exactamente, en el caso que sea necesario, el Banco Central está muy bien munido de reservas, por lo tanto en eso podemos estar también muy tranquilos de que si es que el Banco Central considere oportuno intervenir de tal manera estabilizar o que se suavice el tipo de cambio para que no haya picos, lo va a realizar. Tengo una pregunta. Sí. Viendo todo este panorama, toda esta explicación sobre el mercado cambiario, Alfredo,
¿Cuál es la proyección que se tiene? Ok, el Banco Central está preparado para intervenir si fuese necesario, pero los economistas, los analistas económicos hoy proyectan que el tipo de cambio va a continuar como está ahora o va a reducir un poco más. Hay una proyección muy importante porque la Fed probablemente siga aumentando las tasas y este aumento de tasas ellos tienen previsto, digamos, hasta finales del 2023 ir aumentando porque la inflación, digamos, no está bajando. Claro, y además y eso genera una presión enorme porque imagínate, de nuevo, en dólares con tasas altas, es un incentivo enorme para que la emigre migre hacia el dólar. Nos explicaste un día, Alfredo, que el Banco Central tiene el mandato de contener la inflación, sí, mientras que la Fed tiene el mandato de contener la inflación con los más altos con el alto nivel de empleo. Y hoy, en los últimos anuncios que hizo el presidente de la Fed, prácticamente dijo: lo siento, esto probablemente va a impactar empresas y familias. Lo siento, no podemos llegar a los dos objetivos. Pero la autoridad del banco está en juego y nosotros hoy nos toca hacer todo lo que esté en nuestras manos para que la inflación de Estados Unidos vuelva a la meta, que es 2%, y está en 8,5%. Entonces, todas esas proyecciones generan una presión, no solamente en el guaraní, en todas las otras monedas asiáticas. Y nuestra inflación, hoy me puedes volver a decir, acumulada del año, estamos, la interanual seguimos en 2 dígitos, pero la acumulada... No, ya bajó a 9, ya bajó a 9,5, perdón, si no me equivoco. La acumulada está como 6,7 o 7,6, ahí no me acuerdo cuál de los dos. Pero básicamente, ¿qué es lo que se proyecta ahí? Nuevamente, recordar que si el tipo de cambio sube, en nuestra canasta hay muchísimos bienes importados. Totalmente. Entonces, ponerle que el valores. precio del combustible se mantenga estable, el precio del crudo. Que no sabemos si va a ser así. No, ahora la OPEP sacó ya sus proyecciones. Eso dejamos para el próximo... Pero ponerle que el precio del crudo se mantenga o baje. Si el tipo de cambio sube... Si las demás variables permanecen invariables... Si el tipo de cambio sube, igual no va a salir más caro el combustible y vamos a comprar precios. O sea, Alfredo, muy interesante la conversación que tuvimos en la tarde de hoy y todas esas explicaciones también, porque sin duda a veces pensamos que solamente las personas que tenemos deudas en dólares o inversiones en dólares son las afectadas, en realidad toda la economía se ve afectada. Así mismo. Muchísimas gracias, Alfredo, te esperamos la próxima semana. Así es, vamos a estar la próxima semana, con gusto. 16:48, vamos a una pausita, la última, y ya regresamos con más.